el señor Daniel Najarro, analista de estudios económicos de Comes Perú. Qué gusto saludarlo, señor Najarro. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ustedes han presentado un estudio, Piura Retos para impulsar el desarrollo económico y social, y una de las preocupaciones, naturalmente, es cómo se ha incrementado el crimen organizado, las extorsiones, etcétera. ¿Cómo afecta este índice de criminalidad y violencia a las inversiones, a los nuevos emprendimientos en Piura? Es bastante grave, debemos reconocer que lamentablemente los temas de criminalidad más que se han duplicado en los últimos años. Esto como consecuencia de la falta de celeridad y falta de compromiso por parte no solo de ese gobierno, sino de los gobiernos previos que no lograron establecer y poner en marcha justamente proyectos y programas que podrían prevenir esa situación tan drástica que hoy en día enfrentamos. Las consecuencias son severas para el empresariado, porque eso trae consigo nuevos costos que no estaban previstos inicialmente. Eso trae consigo problemas dentro de la rentabilidad del propio negocio, o cómo operarlo, por los resultados que pueden haber de sus absorciones. El negocio comienza a crecer, de los pocos que logran crecer aquí en ese país, lamentablemente es víctima y un nuevo blanco de justamente estas actividades delictivas. Eso trae consigo de que hoy por hoy el empresariado peruano haya interiorizado de que para poder operar en esta situación sí o sí va a requerir inversiones en temas de seguridad, o inclusive muchos de ellos pagos de cupos. Eso nos trae consigo de que un panorama bastante negativo. Vemos bien de que ya la inversión privada se había contraído el año pasado, ¿no? En el 23. En el 24 se creció ligeramente, no suficiente como esperábamos. Y las perspectivas para este año son positivas, pero todavía van a ser limitadas en la medida de que el empresariado tenga esa confianza severa, de que no vaya a haber una certeza alguna sobre qué también va a poder funcionar su, teniendo en cuenta de que mañana más tarde la criminalidad, la extorsión, no, y demás vayan a aumentar. Ahora, señor Najarro, siguiendo justamente esta línea del estudio realizado por COMEX, y para tener una gráfica más exacta de la situación, ¿cuántos empleos ha perdido Piura en el año 2024 producto de esta violencia, del crimen organizado y sobre todo de la poca capacidad que se tiene ahora de generar inversiones seguras? Lo que tenemos es que Piura lamentablemente el año pasado destacó como el departamento en el cual más empleo agregado se perdió, tanto los empleos formales como informales. Estamos hablando de una pérdida neta en Piura de unos 35.000 puestos de trabajo, una situación bastante drástica, porque estábamos hablando de un espacio económico el año pasado en el cual intentamos cierta recuperación, sobre todo a nivel nacional. Inclusive el Ministerio de Trabajo hablaba de grandes logros en la generación de empleo formal, pero lamentablemente no ocurrió aquí en Piura. Tuvimos una contracción muy severa de casi 17.000 puestos de trabajo en el sector comercio, por justamente la falta de consumo suficiente, ¿no? La mayor cautela en los hogares, ¿no? Frente a otros que están enfrentándose a inseguridad, o sea, también el tema de consumos del hogar y demás, ¿no? Pero también tenemos una figura vendría a ser esa contracción de 11.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario. Estamos hablando de un sector que siempre ha sido emblemático por el tema de las exportaciones para Piura y que lamentablemente esta construcción nos está mostrando de que si bien parte de ellos ocurre en el sector informal, también tenemos este rezago en cómo promover esa generación de empleos a nivel del sector formal, ¿no? El sector agropecuario, no solamente en Piura, sino a nivel nacional, todavía continúa severamente afectado por eso mismo, porque lamentablemente hoy por hoy no se tienen condiciones claras al incentivo de la inversión en el sector agropecuario. Hemos tenido severas modificaciones a los regímenes que, por ejemplo, eran promotores de la agroexportación. Y hoy por hoy tenemos el sector agropecuario formal, en Chile. Si bien quisiéramos formalizar todo el sector, solamente una parte muy minúscula de todo el país, el sector agropecuario es formal, ¿no? Lamentablemente lograrlo va a ser imposible porque estamos hablando de que los regímenes certificados por el sector agropecuario, el régimen laboral agropecuario, implica de por sí el mayor costo laboral no salarial. Estamos hablando de que se paga muchísimo más de lo que se tiene que pagar adicionalmente o asume el empresariado dentro del régimen general, el régimen de microempresas y demás. Eso de por sí nos trae que hoy por hoy sean unos sectores menos competitivos en materia laboral y tributaria. Ahora, señor Najarro, la cifra que usted nos dice es más de 35.000 puestos perdidos en el año 2024 y que tiene como un componente principal o un efecto principal el índice criminal que se registra en Piura. Pero a ello hay que sumarle otro aspecto, ¿no? Los costos que tienen que asumir sobre todo las empresas privadas, los emprendimientos privados de distinto nivel para adoptar medidas de seguridad. Esto es un costo alto en Piura en este momento comparado a otras regiones del país. Sí,
correcto. Estamos hablando de que lamentablemente en ese escenario en el cual los negocios, de por sí reconozcamos, en el Perú siempre ha sido complejo tener un negocio y sobre todo formalizarlo. En esa situación de que hoy por hoy tenemos empresas con un mayor costo asociado al tema de criminalidad, estamos hablando de menor generación de empresas formales. Esa menor generación es lo que trae consigo que también tengamos una fuerte necesidad de esta población que ingresa al mercado laboral, pero hoy por hoy quiera. Antes se creaban más empresas formales, antes las empresas formales contrataban más porque había ese margen suficiente para poder generar espacio en el mercado laboral formal. Pero hoy por hoy, frente a esas mayores extorsiones, frente a esas mayores inversiones que deben realizar, sí o sí en temas de seguridad y protección, estamos hablando de que lamentablemente la contracción en términos de contratación formal a nivel nacional está contrayéndose y sobre todo también aquí en Piura, y ya lo estamos notando. ¿No? Eso es lo que también explica, sobre todo que actividades más relacionadas a comercio, servicios, manufactura, ¿no? Donde estas propias empresas más a puerta de calle no acaban enfrentando esos mayores costos y por lo tanto tenemos una contracción significativa en esos sectores. Ayer nosotros conversábamos, señor Najarro, con el director de la Cámara de Comercio de Sullana, el señor Rugel Pacherres, ¿no? Y él nos graficaba la preocupación que existe en dicha provincia, pero además el índice de violencia que se registra a diario, 2 víctimas por violencia criminal en Sullana de manera diaria, ¿no? Lo cual es preocupante. Le planteo la siguiente pregunta en función a esta línea, ¿no? Tenemos una situación bastante así como le venía comentando. Recordemos que por sí operar en el mercado laboral, en el mercado tributario aquí peruano, es sumamente complejo. Tenemos una gran cantidad de empresas que año tras año acaban cerrando incluso el tema de la criminalidad. Sí, en efecto, lo que teníamos es que el sector agropecuario ha sido severamente afectado por temas más climáticos y esa falta de regulación suficiente en el propio sector. Pero tenemos otros sectores drásticamente afectados, como viene a ser el comercio, con una pérdida de 17.000 puestos de trabajo aproximadamente, servicios con casi de 8.000 puestos de trabajo, manufactura con 6.300 y construcción, como ya lo mencionabas, también con unos cerca de casi 2.000 empleos perdidos. Eso de por sí nos está hablando sobre todo de un empleo más concentrado en las ciudades, un empleo más en actividades de rubros de negocio, como por ejemplo el comercio o servicios, más a puerta de calle, al igual que la manufactura. De por sí, esos 3 sectores acaban siendo mucho más afectados por esa ola de criminalidad. Son aquí donde se concentra la mayoría de las microempresas, sobre todo, ¿no? Que acaban pagando los cupos o las extorsiones, y que de por sí mismo esa falta de operación insuficiente o estos mayores costos que enfrentan para operar se traducen en menor contratación de personas, o también de por sí mantener el mismo empleo que ya tenían, pero con menores sueldos. Señor Najarro, respecto a la informalidad en la región, ¿cómo está en estos momentos? La informalidad en el departamento de Piura aumentó ligeramente del 75.5% que tenía en el 2023 al 76.7%. Esto sobre todo porque hemos tenido una contracción en los empleos formales, sobre todo en el sector agropecuario. Y por el contrario, hemos tenido una expansión bastante fuerte en lo que viene a ser la actividad alojamiento y restaurantes, que se crearon cerca de 13.000 puestos de trabajo. Fue la actividad que más empleo creó en 2024, pero sobre todo en el sector informal. Finalmente, ustedes en este estudio, Piura Retos para Impulsar el Desarrollo Económico y Social, apuntan que Piura tiene un conjunto de oportunidades a desarrollar, inversiones de magnitud, ¿no? Y en estos momentos se está suscribiendo acá en Lima un contrato de proyecto hídrico minero El Algarrobo, que además, usted la debe conocer, está ubicado en una de las zonas que tiene mayor brecha social en la región, como es la zona de Tambo Grande, específicamente la zona de Locuto, en la margen izquierda de Piura. ¿Qué efecto puede tener que se impulsen este proyecto de esta naturaleza, proyectos sostenibles, como un proyecto que además va a privilegiar el tema hídrico como es el Algarrobo en Piura? Esta magnitud de los impactos que hay en tener el proyecto, que sí saludamos la iniciativa, siempre va a ser limitado en la medida de que lamentablemente el gobierno no logre ejecutar de manera eficiente esos beneficios necesarios a la inversión pertinente. Sí esperaríamos, ¿no? Un impacto bastante positivo, sobre todo en el sector agropecuario, por esa mayor provisión de riego,
Sin embargo, debemos recordar, ¿no?, que una gran limitación que enfrentan esos proyectos es que muchas veces acaban siendo estancados o que lamentablemente esos beneficios sociales que pueden traer, ¿no?, acaban siendo limitados porque por si el gobierno no pone celeridad en el resto de actividades y proyectos aledaños. En la medida de que el gobierno logre tener esa prioridad clara, ¿no?, y reconozca que esas inversiones son fundamentales para el departamento, evite esas trabas innecesarias por justamente procedimientos internos del propio gobierno, ¿no?, vamos a tener un impacto bastante positivo. Pero sí, en vista de que lamentablemente el departamento fue afectado el año pasado en términos de contracción de empleo, en términos de un crecimiento no tan fuerte como hubiéramos esperado, ¿no? Apenas creció, recordemos, 0,6%. Y la iniciativa de estos proyectos, la mayor inversión que llegue por donde llegue en esas circunstancias, sí va a traer un impulso económico considerable para el departamento de Piura para el 2025. Pero proyecto de esta envergadura con acompañamiento del Estado, que este es un proyecto, es una iniciativa privada de una empresa minera Buenaventura, desarrollada en una de las zonas más pobres, tienen que tener necesariamente el acompañamiento del Estado, considera usted. Definitivamente, tenemos una mala tendencia a nivel nacional, es que muchas iniciativas privadas, ¿no?, si bien el sector privado tiene toda esa capacidad para poder ejecutarlo, concretar las inversiones, ¿no?, traducir en resultados positivos, muchas veces es el tema administrativo, en el tema de los papeleos, el tema de los permisos, el tema del reconocimiento de las inversiones que ha hecho el sector privado, que lamentablemente acaban desencadenando esas demoras innecesarias, ¿no?, esos estancamientos, esas revisiones a los propios proyectos, ¿no?, o que inclusive por sí que ni siquiera aparezcan Claro. nuevos postores o iniciativas. Muy bien, señor Daniel Najarro, analista de estudios económicos de Comes Perú, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, buen día. Gracias a ustedes por la invitación, igualmente.